Ana, sobre este último tema, sobre la masacre en Macuspana y la inseguridad en el país, vamos a hablar con David Saucedo, analista en temas de seguridad. ¿Cómo estás, David? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. El presidente dijo que en su gobierno no había masacres o no iba a haber masacres y bueno, pues sucede hasta en los terrenos que más conoce y que más ha pisado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el análisis que haces de todo esto, David? Sí, por supuesto, Mario, es un golpe directo al corazón de la 4T, en tanto que el presidente es originario de esta región de Tabasco Sí. y las autoridades estatales habían señalado hace algunos meses que no había presencia de grupos criminales. Sin embargo, hará cosa de una semana aproximadamente, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación dejaron cuerpos decapitados en esta zona de Macuspana con un mensaje anunciando su arribo a este municipio y a esta región del estado en particular. Los cárteles que tienen presencia en Tabasco son varios. El cártel Jalisco más bien es de reciente ingreso, reciente presencia. Otros cárteles que habían tenido presencia de antes son el cártel del Golfo, los Zetas, el cártel de Sinaloa. Todo parece indicar que esta expansión del cártel de Jalisco Nueva Generación en el sureste no solo abarca la ciudad de Cancún o la zona de frontera entre Chiapas y Guatemala, sino también se están acercando al Golfo, es decir, al estado de Tabasco, que como te decía, es la capital ideológica de la 4T, en tanto que era presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un modelo a seguir, el modelo de desarrollo de Tabasco, una situación en donde él decía no había crimen organizado, pero queda patente que las redes de macrocriminalidad se están expandiendo poco a poco a estas zonas del sureste que tenían unos bajos niveles de incidencia delictiva. Ujú. Un bar clandestino y bueno, pues muertos y asesinatos, como han sucedido en muchas otras partes del el país. Terminando ya el sexenio, le quedan escasos 4 meses a la actual administración. Según los datos del propio gobierno, del secretario ejecutivo de Seguridad Pública, pues ese va a ser el sexenio más violento, con más homicidios dolosos, aunque pues se busca que en ciertos delitos, en ciertos, pues sí, delitos que van a la baja, se busca presumir eso, pero en realidad, digamos que la inseguridad en términos generales es más alta que la que hemos tenido en otros gobiernos, David. Y tendremos un fin de sexenio complicado, como tú bien sabes, lo has mencionado en tus columnas. Ujú. Normalmente en la transición que hay en los gobiernos hay reacomodos entre los secretarios de seguridad pública, los nuevos que vayan a ser asignados, con los cárteles que están operando y desde luego con las nuevas autoridades que estén en el Ejecutivo Estatal. En casi todos los estados del país en donde hubo una transición a favor de la 4T, empezamos a ver esto, en Sonora, en Colima, en Michoacán, en aquellos estados en donde se supone que una mejor sinergia entre un gobernador de Morena y un gobierno federal de Morena iba a traer escenarios de paz. Está sucediendo exactamente lo contrario. Ujú. Reitero, Michoacán, Colima, Sonora, estados que llegaron a ser gobernados por la 4T, empezaron a tener periodos de inestabilidad, pero es justamente por los reacomodos que existen entre las alianzas político-criminales y que generan limpias o bien nuevos cárteles que tratan de apoderarse de regiones completas u otros que tratan de mantener su dominio feudal en estas zonas. Para esto recurren a eventos de alto impacto como el que estamos presenciando. No tengo ninguna duda de que este evento fue cometido por el cártel Jalisco Nueva Generación. Habían dejado un ultimátum pidiéndole a los narcomenudistas de las redes rivales que se fueran del municipio, les dieron un plazo de 24 horas y me parece que el plazo se venció y es por eso que vimos este evento de alto impacto. Es una Sí. disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y un individuo llamado Gerardo Iván Aguirre, así lo mencionaron en sus narcomandas. Ujú. ¿Cómo ves este tema de la transición, ya que hablabas de lo que vendrá para el próximo gobierno en materia de seguridad, la política de seguridad? Las Fuerzas Armadas van a mantener pues, el poder en términos de política de seguridad, porque además en una de las reformas constitucionales pues, se busca que se tenga ya el poder digamos, enorme desde la Secretaría de la Defensa Nacional la política de seguridad, es decir, que la Guardia Nacional tenga un mando militar ya formalmente, aunque parece que en la práctica sí venía sucediendo. Y la pregunta que muchos analistas se hacen, David, es si la Secretaría de Seguridad Ciudadana del próximo gobierno, quizá encabezada por Omar García Harfuch, el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum, pues va a tener la posibilidad de articular una nueva política
de seguridad, si va a tener recursos o si se va a crear otra especie de secretaría de inteligencia, o si se podrá incluso desde la Secretaría de Gobernación articular una política de seguridad que sea más efectiva en términos generales que lo que ha sido la actual administración. ¿Cómo ves tú todo esto que bueno, pues se irá viendo más adelante, digamos, se irá esclareciendo, pero de entrada ves que con alguna modificación a la política de seguridad para que pues rinda mejores cuentas? Bueno, lamentablemente, la política en materia de seguridad del actual gobierno federal está anclada con una serie de compromisos. Primero, de tipo presupuestal, no hay recursos adicionales para poder lanzarse a una cruzada contra los grupos de macrocriminalidad. Tendrían que venir fondos extraordinarios de parte del gobierno norteamericano, una especie de Plan Colombia, para poder lanzar esta cruzada. En segundo término, hay compromisos con Washington, la extradición de narcotraficantes de alto perfil, la utilización de una tercera parte de la Guardia Nacional como policía migratoria para evitar que las caravanas de migrantes mexicanos y centroamericanos vayan en búsqueda del sueño americano, el blindaje de los puertos del Pacífico Sur para que no entren los precursores químicos del fentanilo, hay extradiciones en cola de narcotraficantes de alto perfil y la petición de la captura de las cúpulas de los dos cárteles más importantes, la protección de los norteamericanos que viven en México, la protección de las inversiones. Todos estos temas son más, pero estoy refiriendo creo a los más importantes. Ujú. Tienen anclada la política en materia de seguridad. No tenemos, por ejemplo, una estrategia de combate a la extorsión, que es un delito que no inquieta a los norteamericanos en Los Ángeles, en Washington, en Nueva York, pero sí inquieta a los mexicanos en la Ciudad de México, en Celaya, en Villahermosa, en Acapulco. Es decir, ¿tenemos una estrategia de seguridad? Sí, pero es una estrategia de seguridad que está moldeada para atender los intereses de los Estados Unidos. Creo que esa es la parte más importante que tendría que atender el próximo gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum. En efecto, Omar García Harfuch es un civil, pero es un civil de extracción militar que Sí. tiene raíces en sus orígenes, este vínculo orgánico con la alta jerarquía militar. Así que yo creo que va a haber una continuidad con respecto a la militarización, pero sí con algunos matices. Espero que en esos matices esté la atención, por ejemplo, del narcoterrorismo, me parece que es un problema muy grave, de la narcopolítica, la infiltración del narco en los procesos electorales por supuesto, la atención del consumo, porque aunque no tenemos los resultados de la última encuesta que entiendo se esté levantando en materia de consumo de drogas, los resultados parciales que hemos empezado a tener es que sí se reporta un incremento sustantivo del consumo, ya no en las zonas metropolitanas, en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, sino en las ciudades de nivel medio. Sí. Bueno, pues qué tema. Vamos a ir viendo cómo se presenta todo este plan de seguridad, más allá de lo que ya anunció Claudia Sheinbaum y si se puede ejecutar, si se puede llevar a la práctica y con buenos resultados. Estamos en contacto, si nos permites, David Saucedo, y te agradezco como siempre estos minutos para el Heraldo Televisión. Gracias, Mario. Un placer estar en tu programa, como siempre. Que estés muy bien. Hasta luego. Buen día.